Bienvenidos al podcast con F de Fondos, el lugar donde platicamos sobre aspectos fiscales de interés tanto para fondos de Venture Capital como Private Equity, pero también para ángeles inversionistas, inversionistas en general y gente que desea aprender más del régimen fiscal en distintos países. El día de hoy quiero agradecer a Erika Bañuelos y a Pamela Escano de la firma Ferrere en Paraguay, que nos van a acompañar para conocer un poco de la legislación fiscal de ese país. Bienvenidas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por permitirnos estar acá, Federico. Para nosotras será un gusto hablar un poco del mercado de valores en Paraguay y de las implicancias fiscales también que tiene invertir en Paraguay. Excelente. Digo, gracias por la invitación. Muchas gracias, Pamela. Pues empezando un poco en el tema, creo que vale la pena irnos situando en la forma de pago de impuestos allá. Una pregunta, ¿el sistema de tributación en Paraguay es un sistema mundial o territorial? Nosotros tenemos un mix en Paraguay. Tuvimos una reforma muy grande, la mayor reforma en los últimos 30 años, y entró en vigencia en el año 2020. Y bajo esta reforma, si bien seguimos hablando de un sistema territorial, realmente para las personas físicas el sistema es claramente territorial con una excepción, pero para las personas jurídicas ya tiene visos de renta mundial a pesar de que sigue denominándose sistema territorial. Entonces tenemos un mix. En personas morales o entidades, supongo que si no hay alguna razón de negocios para tener una empresa en Paraguay, es cuando sí es base mundial. No, a ver, en personas ideales, en personas jurídicas, se hace mundial cuando ciertas actividades desarrolladas en el extranjero también se consideran ingresos de fuente paraguaya siempre y cuando la entidad esté localizada en Paraguay. Okay. Pero en este sentido tiene, por ejemplo, desde los 90 teníamos una excepción al sistema territorial determinando que las rentas pasivas sí estaban alcanzadas por impuestos de fuente paraguaya a pesar de que se hubiesen generado en el extranjero. Pero ahora también las actividades desarrolladas en el extranjero, incluso compraventas, cosas así, están alcanzadas por el sistema territorial paraguayo. Aquí, comparándolo con México, tenemos un sistema de tributación base mundial, que para los que no saben qué significa eso, quiere decir que un mexicano paga impuestos sin importar el país donde los genere, los tiene que reconocer en México. No somos sistema de tributación territorial y bueno, esa es una de las diferencias que tenemos entre ambos países. Y entrando a lo que vamos a platicar el día de hoy, que es básicamente tocar como el régimen fiscal de dividendos, intereses y ganancias de capital, creo que nos ayudaría a poner un ejemplo de, supongamos que un extranjero quiere hacer negocios en Paraguay, entonces constituye una persona jurídica en Paraguay, y supongamos que también para la inversión va a iniciar la inversión con una nota convertible, que para los que no saben es una aportación de recursos a una sociedad donde se van generando intereses y en cierto plazo de tiempo se pueden pagar los intereses y el capital o se puede convertir en acciones de la empresa. Entonces, mi primera pregunta ahí sería, si hay pago de intereses de esta persona jurídica a un extranjero, ¿aplica alguna retención en Paraguay? Y aplica una retención. O sea, en realidad aplica dos, por más de que en el caso del impuesto al valor agregado no es una retención, y le llamamos también retención del impuesto al valor agregado. Pero en este caso, sobre los intereses devengados aplica un 10% del impuesto al valor agregado. Y este impuesto sí puede beneficiar a la entidad residente que esté pagando porque se convierte en un crédito fiscal para la entidad que puede utilizarlo para compensar su débito. Por otro lado, en Paraguay tenemos un impuesto a la renta a los no residentes
y si la entidad que está pagando los dividendos no está relacionada con la entidad que recibe, que está pagando los intereses, no está relacionada con la entidad que recibe dichos intereses, la tasa de retención del impuesto a la renta de los no residentes es de 4,5%, pero sin embargo, si estuviera relacionada, sí es del 15%. Entonces tenemos tasas diferenciadas. Me anticipé para entrar en el tema y creo que había una pregunta previa que vale la pena hacer es, ¿cuáles son los impuestos federales que se manejan en Paraguay? Que ahorita nos comentabas IVA, impuesto sobre la renta, pero no sé si hay alguno. Sí, tenemos el IVA, tenemos lo que hizo esta reforma que te comentaba hace rato, simplificó bastante el sistema tributario, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos el impuesto al valor agregado, tenemos el impuesto a la renta empresarial, que incluye todo tipo de actividades, prestación de servicios, actividades comerciales, actividades agropecuarias también, ya que Paraguay es bastante, su renta proviene en gran medida del sector agropecuario y agroexportador. Y tenemos un impuesto a la renta personal que grava a las personas físicas. Por otro lado, como ya te comenté, también tenemos el impuesto a la renta a los no residentes para todos los servicios que sean aprovechados en Paraguay. Entonces básicamente, para lo que tenemos son estos impuestos los que aplican. En México, ¿perdón? Perdón, me faltó uno, que es el impuesto a la distribución de dividendos y utilidades, que también fue ingresado en la última reforma. En México tenemos básicamente el impuesto al valor agregado, idéntico, que grava el consumo y es un impuesto indirecto. Y tenemos el impuesto sobre la renta, que aplica para personas jurídicas, físicas y extranjeros. ¿No? Dependiendo del extranjero, pues cuando genera ingreso de fuente de riqueza en México, es cuando aplica alguna retención, y entiendo que igual que allá. Y ahora sí, regresando al tema de los intereses, me llamó la atención, por ejemplo, la parte de la retención del IVA. Si la empresa va a pagar intereses de 1,000, lo que entiendo es que le va a retener 100 pesos, el 10% de eso, que son 100 pesos, como una retención de IVA. Y esos, entonces al extranjero ya le mandas solo 900. Y esos 100 pesos se vuelven un crédito fiscal para la empresa que lo pagó contra su ISR o contra su IVA también. Contra su IVA también. Entonces puedo utilizar para compensar el IVA que genera en el mes. Entonces normalmente lo que pasa es que la empresa paraguaya no hace efectivamente la retención del IVA porque de todas formas está aprovechando este crédito. Normalmente hace solamente la retención del impuesto a la renta. Y el de la renta es 4.5 en casos normales, y si son partes relacionadas, 15%. Correcto, así mismo. En México, la retención que aplica de impuesto sobre la renta cuando pagamos intereses van del 4.9 hasta el 35%. ¿Y de qué depende el diferencial? Depende de quién es el que lo paga, quién es el receptor de los intereses y de qué derivan el pago de intereses. Tú siempre tenemos que analizar esos tres elementos para definir qué tasa de retención aplica. Y México tiene tratados fiscales celebrados con muchos países, donde luego se acota esa retención a un 15% en general. Bueno, a diferencia de México, Paraguay no tiene prácticamente tratado para evitar la doble imposición. En América solo lo tenemos con Chile y con Uruguay. Recientemente firmamos, o sea, con Europa firmamos uno con España, pero este convenio todavía no está en vigor porque nuestro parlamento todavía no lo ratificó. Sí, estuve buscándolo y no encontré que hubiera Paraguay con México. Clarísimo. Y siguiendo con el ejemplo, o sea, la parte de intereses creo que nos queda claro y es similar a diferencia de las tasas que aplican. Yéndonos a un tema de dividendos. Supongamos que la empresa pues ya empezó a operar en Paraguay, empieza a generar utilidades
¿Qué impuesto sobre la renta empresarial es el que se paga por la persona jurídica sobre las utilidades que genere? La persona jurídica paga un impuesto a la renta empresarial del 10% sobre la renta neta del ejercicio. Tenemos una tasa fija, no tenemos tasas variables ni progresivas. Entonces es solo esta tasa la que se aplica con ciertas reglas para la deducción de gastos que tenga la compañía en Paraguay. Y una vez que genere la utilidad, pues después del pago del impuesto a la renta, paga el impuesto a la distribución de dividendos, y ahí depende de dónde esté ubicado el accionista o el socio de la compañía paraguaya. Porque si estuviera ubicado en Paraguay, tanto si fuera una persona física como jurídica, tiene que hacer una retención del 8%, pero si estuviera en el extranjero, tiene que hacer una retención del 15%. 8 y 15 entonces. Entonces, siguiendo, o sea, el ejemplo, si gané en un año 1,000 pesos, lo que entiendo es que se va a pagar 10% sobre la utilidad. O sea, si mi utilidad neta de ingresos menos ciertos gastos son 1,000, se pagan igual 100 pesos de impuesto sobre la renta, sobran 900 a la entidad, y si esos 900 los distribuye como dividendos, aplica un 8% para residentes fiscal en Paraguay y un 15% para extranjeros. Correcto. Y si la entidad que recibe los dividendos es una persona jurídica también, esta retención se aplica como un crédito fiscal a los efectos de evitar la doble imposición. Entonces, si lo recibe otra empresa paraguaya, ese 8% lo va a poder usar cuando distribuya a su vez. Okay. Sí. Pues México tiene un sistema de tributación, o sea, también grava dividendos, impuestos sobre la renta. México, las personas morales o jurídicas pagan una tasa del 30%, o sea, 20 puntos más que la de ustedes. Iguales ingresos, menos deducciones, con límites, requisitos que hay que cumplir, que supongo que es igual allá. Y entonces ahí de 1,000 pesos que gané de utilidad fiscal, aplico la tasa del 30 y se pagan 300 a la autoridad fiscal, sobran 700. De esos 700, si subo un dividendo y lo recibe otra persona moral o jurídica mexicana, no hay retención, suben los 700 directo. Que es similar con ustedes, nada más que ustedes lo manejan con crédito. Aquí no hay ninguna retención. Si lo recibe una persona física mexicana, aplicamos una retención del 10% sobre los dividendos. Y si lo recibe un extranjero, también aplica una retención del 10%. E igual que hace rato hay que ver tratados, y algunos tratados y con ciertos requisitos la retención puede bajar al 5%. Pero muy similar, creo que estamos en ambos países en la parte de dividendos. Ustedes un poco, la tasa de ISR sí es mucho más baja que la de aquí, porque, por ejemplo, una persona física aquí que saca dividendos, su tasa efectiva final llega a ser hasta del 42%. Porque las físicas en México tenemos tarifas progresivas y la tarifa máxima que aplica a personas físicas es del 35%. Wow. Aquí en Paraguay, la tarifa máxima, tenemos también tasas progresivas sobre la renta neta por los servicios que prestamos las personas físicas, y nuestras tasas van del 8 al 10%, que se va aplicando progresivamente de acuerdo a la renta neta que tuviera la persona y de acuerdo a los límites que establece la normativa. Entonces, realmente no es tan alta la tributación, incluso para las personas físicas. Y si la persona tuviera rentas por ganancias de capital, también paga el impuesto a la renta personal, pero en ese caso tiene una tasa del 8%, o sea, tiene una tasa única del 8% por la ganancia de capital que tuviera, y ahí va a depender del tipo de ganancia de capital que fuera, ¿verdad? Si fuera una transferencia de acciones, si fuera una transferencia en bolsa, tiene otra vez ciertas particularidades en la operación. Pero básicamente nuestras tasas son
están limitadas al 10, salvo para los dividendos y para los pagos a entidades extranjeras. Y justamente entrando al siguiente elemento que queremos platicar hoy, que es las ganancias de capital. Mismo ejemplo, ¿no? O sea, un extranjero invirtió en Paraguay, a lo mejor invirtió 10,000, pasan 5 años y llega alguien y le compra la empresa en 15,000, ¿no? Con una utilidad. ¿Ahí qué sucedería en Paraguay con esa ganancia de capital? Bueno, a ver, la transferencia de acciones está también grabada por el impuesto a la renta a los no residentes, pero para poder liquidar este impuesto se tienen que hacer dos cálculos. Se tiene que hacer, por un lado, un 30% del valor de venta de estas acciones y por el otro lado se tiene que hacer un cálculo entre el valor nominal de las acciones, que en el ejemplo era 10,000, entiendo, Sí. y el valor de venta, que es 15,000. Entonces, se tiene que aplicar el impuesto a la renta, que es del 15%, sobre el menor de los cálculos que haya salido de los cálculos que estaba mencionando, ¿verdad? Y en ese momento se liquida el impuesto. Entonces, si fuera el 30% del precio de venta, tendríamos una tasa efectiva del 4.5% del impuesto a la renta a los no residentes. Pero si fuera una diferencia entre el valor nominal y el valor de venta de las acciones, tendríamos una tasa del 15% sobre esa diferencia. La transferencia de acciones no está alcanzada por IVA, entonces solamente se pagaría el impuesto a la renta a los no residentes. A ver, o sea, si en el ejemplo de 15,000, entonces una opción o un cálculo es el 30% del 15,000, ¿no? Que sería el 4,500 pesos. Ese es cálculo 1. Y luego la ganancia, que es 15,000 menos 10,000, son 5,000. Sí. Gana la ganancia de 5,000. No, gana la ganancia de 4,500, porque ese es el menor, el cálculo el menor. menor. El menor, Claro. es 4,500, le aplico el 15%. Correcto. Y si hubiera sido menor la ganancia, o sea, que la ganancia hubieran sido a lo mejor en lugar de 15,000 la vendo en 20,000, entonces es 6,000 contra 10,000, que es sigue siendo al revés. Si la ganancia es menos, o sea, de 15,000 contra 12,000, tengo una ganancia de 3,000, que comparándola con 4,500, la ganancia es menor. ¿Aplico el 15% también ahí? Cae el 15% directo sobre la diferencia, sobre 3,000. Y eso ya se entera ya y no hay IVA. No hay IVA. Una Pero pregunta. normalmente, perdón, normalmente como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que hablábamos de los intereses, en ese caso sí hay IVA. Normalmente cuando se paga impuesto a la renta a los no residentes, siempre hay IVA, salvo en el caso de que la operación esté expresamente exonerada para el IVA, como en el caso de la transferencia de acciones. Y una pregunta, el costo fiscal, o sea, para determinar la ganancia, que en este ejemplo, en el primer ejemplo era 15,000 contra 10,000, el costo fiscal así a grandes o en términos generales, ¿cómo se forma? Supongo el capital que aporté a la sociedad o el valor de las acciones cuando las compré, pero no sé si las utilidades que genera la sociedad genera costo fiscal. Sí, a ver, puede ser, o puede ser el valor de mercado también de las acciones. Y es más, te voy a platicar de México, cómo funciona y regresamos. O sea, en México, en las ventas de acciones, igual supongamos el ejemplo de que invertí 10,000 y vendo en 15,000. El primer caso es si un extranjero vende acciones de una empresa mexicana, se aplica una retención directa del 25% sobre el precio de venta al extranjero. Bueno. En ciertos casos, el extranjero puede optar por decir no, es muy alto, entonces prefiero dictaminar la operación en México, que significa que un contador va a presentar un informe a la autoridad fiscal determinando el precio, el costo, la ganancia del impuesto, y con eso se puede pagar un 35% sobre la ganancia. Entonces hay que evaluar cuál de los dos conviene.
Y para extranjeros igual, cuando aplicas tratados, en muchos tratados, dependiendo si tiene menos de cierta tenencia accionaria por cierto periodo de plazo, hay veces que por tratado no hay retención en México. Se van, o sea, ahora sí que no se graba el país fuente, sino el país de residencia. Para residentes fiscales en México, una persona física tiene igual dos opciones, o se le retiene el 20% sobre el precio de venta, o dictamina la operación y pues va a pagar hasta el 35% sobre la ganancia. Y en personas jurídicas que venden acciones, no hay retención, reciben el flujo, jurídicas mexicanas, y ellos pagan su impuesto al 30% de la utilidad, como ya habíamos platicado. Y cómo determino la ganancia es el precio menos el costo. Y el costo fiscal es un cálculo bastante que tiene muchas complejidades, pero para efectos prácticos y de entendimiento, es básicamente, si en mi ejemplo yo decía, le metí 10,000 pesos, ese es mi costo inicial, se va a actualizar por inflación hasta la fecha de la venta, y si en el año del 1 al 5 que me tardé en vender, generé utilidades que ya pagaron impuestos, pero no las saqué como dividendos, esas utilidades me van a incrementar mi costo fiscal, porque las tengo ahí estacionadas, digamos, con un impuesto ya pagado. Y si hubiera pérdidas fiscales que no he utilizado, me disminuye mi costo fiscal. Entonces, básicamente es cuánto me costaron las acciones más utilidades fiscales, ya que ya pagaron impuestos, menos pérdidas. Y así llego a un costo. No, en Paraguay no, porque nuestra norma es muy directa, ¿verdad? Para los no residentes. Entonces, siempre tenés una ganancia presunta, por llamarlo así, porque si la acción me salió 10,000, ese es el único costo que yo puedo deducir, siempre y cuando yo haya aportado el capital a la sociedad. O sea, es siempre el valor nominal de la acción lo que determina el precio base para poder determinar el impuesto. Sin embargo, si yo fuera una persona residente en Paraguay, sí, ahí sí podría hablar de costo fiscal. ¿Por qué? Porque tengo que ver el valor presente neto de la acción y tengo que ver cómo se valorizó la empresa. Pero en caso contrario, no. En caso contrario, no. Sí, exacto. Tiene una tasa de retención del 15, que es más baja, pues hace sentido a los extranjeros, y aquí es 25, entonces también hace sentido darles más posibilidades de bajar un poco ese pago de impuestos. Y en México, si la empresa es pública, se aplica una retención a personas físicas o extranjeros del 10% sobre las ganancias, que es muy bajito, es de lo más bajo que tenemos en pago de impuestos, pero es solo cuando es una empresa pública y cumpliendo algunos requisitos. Ahí Pamela nos puede comentar un poco, ¿verdad? Pero tengo entendido que de todas formas en Paraguay no podemos comprar y vender acciones de las empresas públicas. Sí, se pueden comprar acciones en el sector público, pero en el sector público, digo, en el mercado de valores, ¿verdad? Las sociedades que cotizan sus acciones. Y lo que tenemos acá en Paraguay es que como nuestro mercado es un mercado en desarrollo todavía, tenemos muchísimos incentivos fiscales, ¿verdad? Hay muchísimas operaciones, compra y venta de bonos, de acciones, de notas convertibles o incluso cuotas de fondos de inversión que están exentos de IVA, por ejemplo, ¿verdad? Solamente vos podrías usar para tu renta las ganancias que obtengas por los intereses generados por los bonos o los dividendos que puedas llegar a ganar por las acciones, o los beneficios que te genere un fondo de inversión, pero otra vez la ley le da más beneficios a esas personas para que puedan usar eso como crédito a la hora de liquidar su impuesto, ¿verdad? Entonces es como incentivo para que la gente pueda venir e invertir en el mercado. Eso es lo que más se busca. Y también para las acciones, también para las empresas emisoras, ¿verdad? Para ellos también le dan beneficios al momento de pagar impuestos si es que ellos emiten sus acciones en el mercado de valores o se endeudan en el mercado de valores con bonos. También tienen beneficios al momento de liquidar sus impuestos. Así que, y eso te pareciera ser que no va a cambiar todavía porque nuestro mercado está en desarrollo. Así que creemos que estos beneficios van a seguir por muchos años más.
Entonces, bueno, aprovecho por acá para hacer propaganda, para que vengan acá a invertir y tener más beneficios. Más allá de que, por lo que estoy escuchando y aprendiendo también, bueno, las tasas de acá en Paraguay son más bajas que en México, ¿verdad? Entonces, bueno, también está positivo para ustedes para que puedan venir a invertir. No, clarísimo. No, pues ahora sí que me queda muy claro, ahora sí el régimen fiscal de intereses, ganancias de capital, dividendos, que era el objetivo de la entrevista de hoy. Creo que podemos seguirnos con otros temas, pero a lo mejor en entrevistas siguientes. Para la gente que nos escucha, la verdad que mándenos sus dudas, si tienen algún tema que les interese en particular. Van a estar los datos de Erika y de Pamela en el video para que se pongan de acuerdo con ellas. Y díganos qué otro tema les late que platiquemos entre Paraguay y México y con gusto lo haremos. Pamela y Erika, mil gracias por su tiempo, la verdad que estuvo muy interesante, creo que alcanzamos el objetivo. Mil gracias, se los agradezco. Muchísimas gracias a vos, Federico, por esta oportunidad y siempre es bueno e interesante hablar un poco de la legislación comparada en materia fiscal y en cualquier tipo de materia, ¿verdad? Pero a lo mejor hay paraguayos que van a estar interesados en invertir en México. Seguramente viceversa y ya podremos ahí estar platicando para resolverles más dudas. Muchísimas gracias, Federico. Un saludo. Muchas gracias a ustedes.